Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo su hermano amigo, el pastor Carlos Parga. Hoy, con la ayuda de Dios, como siempre, del precioso Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, deseo compartir otro mensaje. El texto se encuentra en el capítulo 2 de Esther, del versículo 16 y 17, que dice así: Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló a ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Padre Celestial, te doy las gracias de nuevo porque me permites de nuevo exponer tu palabra, tu bella y hermosa palabra, tu poderosa palabra, Señor, que no vuelve vacía. Prepara los corazones para todos aquellos que están dispuestos a escucharla, Señor. Te pido en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Señor. La iglesia en las dificultades es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Cuando le llegó a Esther el momento de comparecer ante la presencia del rey, no necesitó llevar nada consigo. Era costumbre que se les permitiera a las jóvenes que llevaran cuanto quisieran al comparecer ante el rey para resaltar su atractivo con él. Pensaban que mientras más exóticos fueran los regalos que llevaran, más las estimaría el rey. Estaban seguras que su atracción por ellas aumentaría gracias a algún perfume elaborado o algún otro objeto sensual. Sin embargo, Esther decidió entrar a su presencia llevando solo lo que le aconsejara Hegai. No pidió nada que le ayudara a ganarse el favor del rey. El tiempo de preparación había obrado belleza y gracia en ella. Dios no nos pide caprichosamente que soportemos un periodo de espera, solo para atormentarnos. Su tiempo forma parte del proceso de preparación que hace en nosotros una obra de gracia. Esther obtuvo el favor de todos los que la miraban, sencillamente por la belleza de su persona. De igual forma, no es nuestro talento, procedencia, herencia, profesión, iglesia o bondad propia, ni nuestros conocimientos bíblicos los que nos consiguen el favor de nuestro Rey. Si permitimos que se produzca la preparación que Él quiere para nuestra vida, se formará en nosotros una belleza que va a satisfacer su corazón de manera suprema cuando nos mire. Al final del periodo de preparación de Esther, el rey la escogió para que se convirtiera en la nueva reina. El hecho de que el rey escogiera a Esther es paralelo a la experiencia de nacer de nuevo. El Espíritu Santo aprovechó el dilema que había en el alma del rey para darle la oportunidad de alejar de sí el rebelde espíritu de Vasti e invitar a Esther a que ocupara ese lugar. Esther, el espíritu redimido, tomó su lugar en este reino, dándole al Espíritu Santo mayor acceso al alma. La meta del Espíritu Santo consiste en redimir a este poderoso, desarmando el poder de la carne y gobernando todo el reino con justicia. Para que esto suceda, va a haber más conflictos, no menos, durante el reinado de la encantadora reina Esther. Su acceso al trono no es el final de los problemas del reino, solo pone al descubierto una fuente de conflicto. Poco tiempo después de que Esther comenzara a reinar, el rey ascendió a Amán por encima de todos los demás príncipes y ordenó que todos se inclinaran ante él y le rindieran homenaje. El rey y Amán se entendieron bien mientras cooperaban para satisfacer sus anhelos de dominio. Caminaban en común acuerdo para cumplir los planes y los deseos de la voluntad, la mente y las emociones del reino del hombre. Su necesidad de preeminencia y de honra caracterizaban sus acciones y motivaba a todos sus pensamientos. Todo el que no reconociera de la forma de vida el señorío de este rey y este noble
que representan de manera tan dramática a nuestra alma y nuestra carne, tendría que pagar las consecuencias de su ira. Amán anhela tomar la preeminencia y gobernar junto al rey. Las escrituras nos enseñan que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 5. Se trata de un conflicto muy real que tiene por consecuencia la muerte de uno de los adversarios. El espíritu y la carne no pueden coexistir. Debemos decidirnos a matar a uno de los dos. De lo contrario, el otro morirá con toda seguridad. O sea que escoger a Esther es el primer paso importante hacia la consagración del hombre entero. Cuando nacemos de nuevo, quedamos bajo la influencia del Espíritu Santo, que nunca se inclinará ante la carne, tal como Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán. La iglesia sufre el mismo conflicto mortal en el interior de todo cristiano nacido de nuevo. La batalla entre el espíritu y la carne, esa es la lucha. La iglesia no se debe inclinar ante los deseos de Amán. Con todo, si no se inclina, puede estar seguro de que va a tener verdaderos problemas. Nuestros grandes enemigos son el mundo, la carne y el diablo. La Biblia nos enseña que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder pelear en esta guerra cuya intención es destruir los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Y la iglesia, recuerde, somos aquellos lavados con la preciosa sangre de Jesús. El enemigo no puede vencer porque Dios ha decidido que tiene una iglesia gloriosa. Y esto lo vemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Nosotros somos los que debemos decidir que vamos a formar parte de esa iglesia al hacer esa decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa decisión nos va a exigir que entremos en guerra contra nuestros enemigos dentro de este conflicto tan real. Su naturaleza exigente y ambiciosa, el carácter cambia, pero el temperamento no. Y crea conflictos cada vez que no se tienen en cuenta sus deseos. Cuando el rey, quien representa nuestra alma, nació de nuevo, recibiendo en un nuevo espíritu, esa vida nueva no afectó a Amán. El yo no cambia con la salvación. Al contrario, el carácter autoritario de Amán hizo que el rey lo atendiera después de que Esther se convirtiera en reina. El yo es el peor enemigo que tiene el hombre redimido. Ella lo busca siempre la forma de hacer que el creyente sea egocéntrico. Usted ha escuchado muchos mensajes, nosotros hemos escuchado muchos mensajes, y que yo. No es un mensaje cristocéntrico, es el yo. Y muchos psicólogos dicen, es que su autoestima está muy elevada. No, la autoestima para el dentro del cristiano no existe. El yo es el peor enemigo, vuelvo a decirle, que tiene el hombre redimido. El diablo siempre busca la forma de hacer que el creyente sea egocéntrico. Se lo vuelvo a repetir. Si pueden mantenerlo en esta situación, habrá logrado separarlo del poder de Dios. La vida de Cristo dentro de nosotros es la que constituye el poder de Dios. Y estar centrado en Cristo es la antítesis de estar centrado en sí mismo, en el yo. Aquellos que defienden la autoestima, gusano, le llamó a Jacob. Y podrían decir es que tu estima estaba muy bajo. Aquí dentro del cristianismo la autoestima no existe. Las escrituras hablan de claro con respecto a los antepasados de Amán. Era amalecita, descendiente de Saúl. Este era el padre de los amalecitas. Tuvo en poco su primogenitura y se la vendió a su hermano Jacob. Amán era amalecita y vivía en Susa, el lugar que anteriormente había sido el territorio del reino amalecita. Esaú se convirtió de nuevo en el adversario del pueblo de Dios, en un invento de Satanás por recuperar el territorio que había perdido. Cuando Dios le ordenó a Saúl que matara a Agag, el jefe de los amalecitas, junto con todo lo demás, sabe usted muy bien qué es lo que hizo Saúl. Desobedeció y retuvo lo mejor de los despojos, y también Agag lo hizo su caudillo. Y debido a su desobediencia, no solo perdió su reino, sino que fue una amalecita el que lo mató. Con cuánta frecuencia pensamos en esas cosas disque buenas de nuestra carne que Dios ha ordenado que deben morir. Pablo escribió en la epístola a los Romanos en el capítulo 7, en mí,
esto es, en mi carne no mora el bien. Debemos llevar nuestra vida propia a la cruz, donde pierde su poder para militar contra los propósitos de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese el yo, y tome su cruz cada día, o sea, es sinónimo de sufrimiento, y sígame. Cuando el poder del Espíritu Santo esté obrando en nosotros, nos negaremos a inclinarnos ante nuestra naturaleza carnal. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba ante Amán. Este hombre de Dios no quiso obedecer el decreto real de honrar a Amán. El Espíritu Santo se niega a inclinarse ante alguien que no sea Dios. Mardoqueo no se inclinó ante Amán porque, siendo judío, no le podía rendir homenaje a nadie más que a Dios. Y eso va a pasar en la gran tribulación, cuando el anticristo se siente en el templo y diga: ahora sí, me van a adorar. Entonces el judío no lo va a aceptar y se van a dar cuenta que los engañó. Los judíos no se inclinaban ante ningún otro más que a Jehová, y ninguno se van a inclinar, los judíos. Eso fue la razón de que el rey de Babilonia tirara al horno de fuego a los 3 jóvenes hebreos. Usted recuerda la historia. Estos habían negado a inclinarse ¿a quién? Para adorar una imagen pagana. No les importaba que los decapitaran o que los quemaran. Un judío no se inclina ni se inclinará jamás ante un dios extranjero. Cada vez que un rey trataba de convertirse en el dictador sobre el bienestar espiritual de un judío, el hebreo se negaba a inclinarse ante esa autoridad. O sea, cada vez que Amán atravesaba en las puertas del palacio, Mardoqueo lo humillaba al negarse a honrarlo como el propio rey había ordenado. El Espíritu Santo se sienta a nuestra puerta, tal como lo hacía Mardoqueo, haciendo que nos tengamos que encontrar con él cada vez que salimos o entramos de nuestro palacio. Si queremos que sean nuestros apetitos carnales los que gobiernan nuestra vida, despreciaremos a Mardoqueo, que se nos enfrenta con su falta de lealtad al señoría de nuestra carne. Amán se puso furioso con Mardoqueo y decidió que iba a matar no solo a aquel hombre, sino a toda la raza que representaba. No cometamos la insensatez de ignorar el poder de la vida carnal para cumplir su propósito de destruir todo cuanto sea espiritual. Mientras no hemos derrotado a Amán, este se hallará de pie junto al trono en autoridad, y será el propio rey el que le dará una libertad completa para llevar a cabo sus destructivos propósitos. El hecho de que Mardoqueo se negara a inclinarse ante Amán enfureció tanto que las escrituras nos dicen que le pareció poco la idea de librarse solo de él. Su ira solo quedaría apaciguada si podía aniquilar a todos los judíos. Así fue como se presentó ante el rey, quien había puesto su confianza en él, y le dijo que había un pueblo que vivía en su reino y cuyas costumbres eran diferentes. No se inclinaban ante el rey. Dese cuenta de la estrategia de este personaje, de Amán. Sabía que si le decía al rey que no le caía bien Mardoqueo, aquello no habría impresionado al monarca. En cambio, lo que hizo fue persuadirlo de que se trataba de un grupo de gente que no obedece a las leyes de los medos y de los persas. Le fue fácil convencer al rey de que no le convenía tolerar a este pueblo, y el rey le pidió permiso para destruirlo. Amán se ofreció incluso a pagar por la destrucción de los judíos como manera de demostrarle al rey su lealtad, pero el rey rechazó su dinero. Le dio el anillo con su sello para ayudarlo a llevar su macabro plan. Es fácil escuchar cómo razona nuestra mente carnal como el rey en esta situación. Rey, tú te mereces que te den honra. No te mereces que haya nadie en tu reino que no se incline ante ti. Es fácil convencer al rey de lo importante que él es como gobernante de vastos dominios. Amán representa los apetitos carnales que llevamos dentro y que rivalizan con Mardoqueo en cuanto al dominio de nuestro reino. Nuestra casa no le pertenece a Amán, ni tampoco al rey malvado. Les pertenece el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret, porque Él dio su vida, Él puso su vida en el monte Calvario. Dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Así que Dios quiere que nos inclinemos ante los pies de Jesús
porque toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y que lo amemos. Él no nos obliga a amar. Lo amamos porque Él puso su vida por nosotros. Lo amamos porque Él nos amó primero, con todo el corazón. La mente tenemos que amar, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros riñones tenemos que amar al Señor. Somos hechos para Jesús, el amador de nuestras almas. Cuando tomamos la decisión de permitir que sea nuestra carne en la que gobierne, esto manifiesta nuestra rebelión. Porque amamos más nuestra carne que al verdadero amador de nuestra alma. Y no estoy hablando de un espíritu maligno, que el espíritu de rebelión, no. Nuestra carne, dice en Gálatas 5, que nuestra carne son los peores, lo peor que tenemos nuestra carne, nuestro peor enemigo. La rebelión consiste en sostener una aventura amorosa con un amante extraño que no debe de estar en el lugar que Dios hizo para nuestro corazón. Dios declaró en las Escrituras que Amalek no sería exaltado. Y esta fue una de las primeras naciones que fueron destruidas. Si no obedecemos a Dios en cuanto a destruir las obras de la carne, podemos estar seguros de que nuestra relación con Él va a quedar destruida. Amán no acusó directamente a Mardoqueo. Se limitó a acusar a un pueblo que era distinto y, según él, desleal al rey. Hoy en día no son muchos los que están dispuestos a hablar contra el Espíritu Santo. Al contrario, confiesan que es la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando Él se mueve de una manera que es contraria a la forma en que ellos han hecho siempre las cosas, se quejan y deciden no cambiar la forma en que han adorado durante tantos años. De esa forma, la carne trata de tomar el control y amenaza la vida del Espíritu Santo en la iglesia. Con frecuencia, la iglesia ha exaltado personalidades, talentos y dotes, y se ha inclinado ante el hombre en lugar de inclinarse ante a Dios. Hemos estudiado la sabiduría del Espíritu Santo por el razonamiento de la mente carnal. Nos preguntamos, ¿por qué no tenemos el poder de Dios que nos permita ver vidas transformadas? Se debe a que estamos entronizando a Amán y amenazando la vida de Mardoqueo, que sigue sentado a nuestra puerta. No pueden gobernar a ambos a la vez. Ninguno de ellos se lleva. Es frecuente que nuestra carne tenga la preeminencia hasta que nuestro espíritu comienza a lamentarse y clama a Dios pidiéndole misericordia. Mardoqueo se vistió de cilicio y se cubrió la cabeza de ceniza cuando supo de la difícil situación en que estaba su pueblo. Entonces entró a la ciudad clamando en voz alta con amargura. Mientras siga proclamando el decreto de muerte a los judíos por toda la tierra, había entre estos gran angustia, acompañada de ayuno y llanto. Todos los que caminaban por las puertas del palacio observaban estas señales de luto y angustia. De manera que las doncellas de Esther acudieron a hablarle del estado en que se encontraba Mardoqueo. Cuando Esther vio cómo estaba, sintió dolor en el corazón y le envió ropa que él no recibió. Entonces le envió a un sirviente para que averiguara por qué estaba tan lamentando. El Espíritu Santo tiene una forma de llorar que nosotros debemos aprender a reconocer para poder comprender las cargas del Señor. Ora dentro de nosotros, como dice la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, con gemidos indecibles. Decidido a cumplir la voluntad de Dios, llora cuando nosotros insistimos en hacer nuestra propia voluntad. Cuando llega a nosotros Amán para exigir sus derechos, trata de engañarnos para que nos pongamos de su parte en lugar de ponernos de parte de Mardoqueo. Y es bien importante seguir la voluntad del Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, aunque no nos guste, aunque no le guste al yo, a la carne, al ego. Los derechos, según eso de la carne, siempre amenazan la vida del espíritu de nosotros. Amán es útil. No llega a nosotros proclamando que no nos va a destruir. Se acerca como servidor de nosotros para decirnos que tenemos unos derechos que hay alguien que no está reconociendo. Merecemos una honra que no estamos recibiendo. Amán quiere posición, reconocimiento y honra para engrandecer su propio nombre. Está dispuesto a usar cuanto excusa haya en el mundo, por débil que sea, y lo va a hacer religiosamente. Amán no nos habla a través de extraños, sino de gente que más queremos, quienes nos rodean, y también dentro de nuestra propia mente y corazón.
Mis batallas no han sido con la gente del mundo. Mi corazón ha sido el campo de batalla donde la carne y el espíritu se encuentran en un combate mortal. Dios permitió que me enfrentara a mi Amán al escoger la vida del espíritu sobre la vida de la carne. Tenemos que decidirnos a morir a las voces de Agag y de Amán en nuestra vida, convirtiendo a la presencia de Dios en el anhelo de nuestro corazón. Entonces tocaremos su cetro y pediremos la muerte de Amán, o sea, de la carne. Puedo testificar que no hay nada ni nadie que merezca el que nosotros no hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida. No vale la pena ponerse del lado de la estrategia de Amán para dedicarnos a exigir nuestros derechos, porque la consecuencia es que nos perderemos una vida en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. La iglesia en problemas tiene que decidir si va a hacer concesiones y tratar de permitir que coexistan la carne y el espíritu. Si no está dispuesta a hacer esas concesiones, tendría que enfrentarse a las amenazas de Amán para no haberse inclinado a su señorío. La iglesia que no derrota a la vida de la carne nunca conocerá la realidad del reino de Dios bajo la autoridad del Espíritu Santo. Esther nos muestra la forma de destronar a Amán. Por medio de su desprendimiento y de su gran labor, salvó su propia vida y la de su pueblo. ¿Y qué lo quiso Jesús Nazareno en el monte Gólgota, en el monte Calvario? Puso su vida por usted y por mí. Derramó su sangre, ¿verdad? Porque no hay pecado tan oscuro y tan grande que la sangre carmesí de nuestro Señor Jesucristo no pueda no solamente borrar, sino echar a lo más profundo de la mar. En este momento vamos a seguir adelante, derrotando al yo. Porque aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en nosotros. Y vamos a seguir adelante. Que Dios me lo siga bendiciendo y nos vemos para la próxima. Se despide su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Bendiciones.